Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Un hermano pregunta, o un oyente pregunta, cuando Dios nos lleve para el cielo, ¿allá nos vamos a conocer? ¿Vamos a saber quién es quién? Si usted lee en el libro de Isaías, yo lo invito para que lea capítulo 65, el versículo 17. Leamos, a ver qué dice ahí el profeta Isaías. Isaías capítulo 65, el versículo 17. Creo que le da respuesta a su inquietud. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eso es lo que dice ahí. Ahora, con respecto a lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, se le han acercado los saduceos que no creen en la resurrección y le han preguntado, o mejor, le han contado una historia acerca de un hombre que se casó y no dejó heredero. Y la costumbre era que el hermano que le seguía se casaba con la viuda hasta que le dejara un heredero al primogénito. Sucede que esta mujer se casa con 7 hermanos, todos mueren, pero de ninguno de ellos tiene hijos. Entonces le hacen la pregunta a Jesús, ¿en la resurrección de cuál de ellos será? Jesús les dice, necio, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuando estemos en la presencia de Dios, seremos espíritus hechos perfectos. Los espíritus son asexuales. Aquí el conocimiento se da por nuestra condición de femenino y masculino, de varón y hembra, por nuestra condición humana. Pero según está escrito ahí, muestra que en el cielo seremos espíritus hechos perfectos. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora bien, hay otros que piensan que sí se van a conocer y que sí van a tener memoria y argumentan su tesis en lo que también dijo Jesús con respecto al rico y Lázaro. Pues ya usted ahí podrá tener bases bíblicas para que haga su análisis y llegue a la conclusión. La profecía dice que no habrá memoria del pasado, ni tampoco vendrá al pensamiento. Y Jesús habla acerca de la condición inmaterial del creyente que nos lleva a ser como los ángeles. O sea, yo no me imagino pues a alguien allá diciendo, cuando yo muera, por ejemplo, y esté en la presencia del Señor, y mi esposa muera, y estemos allá, o el Señor venga y nos transforme, Mercedita se me acerca a preguntarme, venga Carlos, ¿y qué pasó con mis hijos? ¿Dónde están? ¿O qué pasaría con Santiago, que no vino a la radio, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, es muy discutible. Sé que hay unos que defienden que sí se van a ver, que sí se van a conocer, que sí habrá memoria. Pero pues la Biblia dice que no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. El salmista decía, sálvame porque en la muerte no hay memoria. ¿Ya? Y Salomón decía, es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven se van que van a morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga por su trabajo, su odio y su amor, son puestos en el olvido. Entonces, la Biblia pues tiene unas bases bien interesantes con respecto a su inquietud. Pastor Santiago. Sí, señor. Vamos a leer la pregunta que nos llegó muy tempranito por acá en YouTube. Y la pregunta la hace Juan
Santana. Dice, Dios los bendiga, un hermano que haya caído en fornicación o en adulterio, ¿puede salir de pastor? La iglesia tiene una reglamentación que dice que no puede ser pastor quien haya tenido ese inconveniente, excepto algunas excepciones. Sobre todo al que haya caído en adulterio después de haberse bautizado, realmente no hay espacio para él. Pero se ha dado casos de muchachos que llegaron a la iglesia siendo niños y en su adolescencia en el colegio o cuando ingresaron a la universidad, pues aún no habían recibido el Espíritu Santo, no habían tenido algún cargo en la iglesia y tuvieron un inconveniente por la presión de la sociedad en el lugar o el entorno en que se mueven y llegan a fallar. Entonces hay llamémosle como un colador, cuando el pastor postula a un joven de estos al santo ministerio y el joven es sincero y le dice a su pastor, vea pastor, yo amo el ministerio, siento visión por la salvación de los perdidos, quiero dedicarme al servicio a Dios, pero yo tuve este problema. Resultó que me dejé llevar de mis deseos y caí con una compañera del colegio, de la universidad. Me pasó una vez y nunca más volvió a suceder, fue una locura. O sencillamente tuve un problema de novio y bueno, pues fallamos y entonces desafortunadamente caí en pecado con mi novia, pero igual yo le pedí perdón a Dios, me casé con ella, es mi esposa, tenemos una linda familia. Entonces cuando esa persona habla con esa sinceridad, ¿qué es lo que uno hace? Lo orienta para que haga una carta de solicitud a las autoridades superiores en primera instancia, que son los directivos distritales, y luego los directivos distritales emiten esa carta a el Honorable Consistorio de Ancianos. Ellos analizan y ellos son el último filtro que dicen si sí o no. A algunos les ha salido favorable, es decir, miran, hacen el juicio, el Honorable Consistorio de Ancianos, y dicen, venga, pues tuvo un percance, pero vemos de que según los testimonios de los diferentes pastores que lo han administrado, y su vocación de servicio, y su sinceridad, pues démosle paso al hermano para que ingrese al ministerio. Hoy hay hermanos en el ministerio que pudieron tener un problema como el que aquí hacen la pregunta. O sea, existe la posibilidad, pero lo que sí creo que no hay posibilidad es cuando ya siendo casado cae en adulterio. Creo que ahí sí ya no hay ninguna posibilidad. En el caso de qué dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 3 se lo va a enseñar a usted cuáles son los requisitos que tiene que reunir una persona que aspira al ministerio. Así que espero que esa respuesta también ya le haya dado de alguna manera solución a su inquietud. Pastor, hay una inquietud y es, según la Biblia, ¿cuál es la posición correcta para orar? Ya. Bueno, en la Biblia hay varias formas, o la Biblia muestra varias formas. Si uno mira a Josafat en la guerra, él oró de pie. Si uno mira a Jonás en el vientre de la ballena, ¿en qué condición estaba? Y oró y Dios lo escuchó. Amén. ¿En qué condición estaban los discípulos el día del Pentecostés? Ya estaban ¿qué? Sentados. Y la escritura dice, permanecían en oración y ruego. Eso es lo que dice. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban ¿qué? Sentados orando. Entonces, yo pienso que aquí la oración no tiene mucho que ver con la posición del cuerpo,
sino con la forma de hacerlo delante de Dios. Es decir, con su actitud de fe, de reconocimiento. Porque hay personas que posiblemente cuestionen el orar de los cristianos. Hay algunos grupos religiosos que condenan a los creyentes que oran de pie, por ejemplo. Dicen que es la oración del fariseo. Pero Josafat oró de pie y Dios lo oyó. ¿Cierto? Pastor, creo yo que porque la posición de estar de rodillas es una actitud suplicante, como de humillación, de sumisión. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué hacemos con una persona que tiene un cáncer Que esté terminal? enfermo y no pueda. ¿Qué hacemos con una persona que tiene un problema de columna? ¿Qué hacemos con una persona que está cuadraplégico y no puede valerse y de la única forma que puede orar es en su condición física, ahí como está? Pues Dios lo escucha. Amén. Y prueba de eso es los pasajes que ya le he mencionado. O sea que la posición no tiene nada que ver. Tiene que ver Amén, amén. con la condición espiritual del Amén. individuo. Pastor Santiago. Sí, señor, por acá nos llega otra pregunta a través de Radio Ebook que nos había faltado, y es con respecto a qué posición se debe tener con respecto a las personas que están debatiendo entre si un cristiano habla en lenguas o no, y si se salva o si no se salva por hablar en lenguas. Bueno, aunque de alguna manera eso ya se ha dado Sí. respuesta en el pasado, Varias veces. sin embargo, vamos a tratar como de ayudar ahí. Es que hay, como dice ahí, una discusión en medio sobre si una persona no habla en lenguas y se muere o el Señor viene, ¿esa persona se salva o no se salva? ¿O es necesario hablar en lenguas para ser salvo? Que es más o menos la inquietud de la persona. Yo le voy a decir lo que la Biblia dice. Lea San Marcos capítulo 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, después de que el creyente es salvo, después de que ha creído y se ha bautizado y es salvo, mire lo que sigue diciendo: y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Y qué hicieron los que creen? Se bautizaron. ¿Y qué pasó con bautizarse? Que son salvos. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Después de que es salvo, dice: estas señales seguirán. En mi nombre echarán Amén. fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que yo puedo decir, que hay un orden. Se cree, se bautiza, y la consecuencia de creer y bautizarse es ser salvo. Y una vez que soy salvo, hay un paquete del Espíritu Santo para mí, que es la consecuencia de la salvación en mi vida, que es echar fuera demonios, que es hablar nuevas lenguas, que es tomar en las manos serpientes, Amén, amén. que es beber cosas mortíferas, que son frutos del Espíritu, que son dones del Espíritu, que son ministerios del Espíritu, que son los resultados por el mismo Espíritu, y que tiene solo una finalidad final, y es que cuando el Señor venga, usted y yo podamos ser transformados para que lleguemos a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya. Amén. En dos palabras, ¿una persona que no habla en lengua se salva, sí o no? La respuesta es sí, se salva. Porque eso es lo que dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No se habla en lenguas para ser salvo. Se habla en lenguas porque ya es salvo. Y por cuanto sois hijos, Él os ha dado el Espíritu de su Hijo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cómo puede explicarse que una persona vive tantos años en la fe cristiana, dando frutos Amén. de un verdadero cristiano, y no ha hablado en lenguas? ¿Qué fue lo que pasó? Es bueno que también usted se haga esa pregunta. Vamos con la otra.
Hermano Carlos, hay una dama que, bueno, de antemano ella ofrece disculpas por la pregunta, pero ella dice, soy casada, me he hecho bautizar en el nombre de Jesucristo, o sea, me he convertido al Evangelio. Yo quiero saber si las prácticas sexuales que yo practicaba con mi esposo las puedo seguir practicando, o O sea, ella habla de un antes. antes De ser convertida, y ahora que es llevaba una creyente. vida sexual con su marido. Pero ese es el esposo, son Sí, casados. sí, son casados. Y ahora pues ya ella se ha bautizado Y tiene temor, tiene la tiene- inquietud de que de Sí. pronto su vida Sí, sexual tiene inquietudes. le afecte su conciencia, su salvación. Bueno, su conciencia sí está afectada porque tiene la inquietud. Voy a leerle lo que la Biblia dice y espero que con eso pues a usted le quede resuelto el caso. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Creo que ahí usted va a encontrar una muy buena respuesta a su inquietud. Leamos. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y hace algo, una advertencia o un llamado. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Creo que usted lo entendió. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Primero, muchos cristianos tienen tabús, cosas que a causa de su falta de conocimiento pueden inclusive llevarles al fracaso de su matrimonio. En una conferencia para parejas, una hermana se ha puesto en pie para preguntar: pastor, ¿es cierto que es pecado? Me ha dicho. ¿Cierto que es pecado uno acostarse con ropas ligeras con el marido? O sea, ella pensaba que acostarse con su pijama o de pronto que fuese transparente su vestido de dormir, pues que era un pecado. Entonces yo le hice una pregunta: ¿y los 5 hijos que tiene, cómo aparecieron? ¿Por teléfono? ¿Cómo sucedieron? Es bueno que los cristianos entendamos que el sexo es un plan establecido por Dios y que cuando se da dentro de los parámetros del matrimonio es sagrado y debe de ser respetado. La intimidad de la pareja no debe de ser factor de juicio de nadie, excepto de la pareja. Entonces, mi relación sexual con mi mujer debemos de definirla ella y yo, entendiendo que no voy a afectar ni emocional, ni psicológica, ni físicamente a mi pareja. Cuando en mi relación sexual yo descubro que mi pareja se siente agredida, maltratada, abusada, violada, entonces ahí sí tengo que poner cuidado. Pero cuando yo estoy con mi pareja en mi intimidad y tenemos nuestro juego erótico y disfrutamos nuestro momento, pues el sexo es sagrado y el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo sino su mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido. Eso es lo que yo puedo decir. Sí, pastor, yo creo que es como la palabra lo dice, es algo muy íntimo, muy de ellos y no para comentárselo a nadie. Exactamente. Sí, porque yo conozco casos de personas. Conocí un caso en el año de 1980, un hermano se ha casado
y a los 6 meses ha venido su esposa a decirme, pastor, yo quiero separarme de mi marido. Yo le he preguntado qué pasó. Dijo, hace 6 meses me casé y todavía estoy virgen. Entonces yo llamé al hermano a ver qué había pasado. Él me dijo, es que la quiero tanto que no quiero hacerle daño. O sea, mire que hay muchas cosas pero que si era afectan. normal el hermano, si era normal. Pues no sé, pero bueno, con eso les estoy diciendo toda la problemática que hay. Y esto se da en razón a que no existe escuela ni universidad para el matrimonio. Amén. Debería de existir una escuela. En mi caso personal, a las personas que se van a casar, yo trato de orientarles en una cantidad de situaciones que se les pueden presentar en el desarrollo de su matrimonio. Ojalá que todo pastor, que entre otras cosas es una exigencia de la iglesia, que quienes se van a casar deben de ser instruidos por su pastor acerca de esa nueva etapa que van a enfrentar, que se llama matrimonio, porque es totalmente desconocida para ellos. Otra pregunta, pastor. Sí, señor, por acá en YouTube nos llega una pregunta. Nos dicen, Dios les bendiga, una feliz mañana. ¿Cómo diferenciar entre un concepto y una doctrina? Bueno, los conceptos son aquellos que no afectan nuestra salvación. A ver, un día se me ha acercado un hermano a la iglesia, terminada la escuela dominical, y me dice, hermano, ¿Adán tuvo ombligo, sí o no? Entonces, pues todo lo que se diga con respecto a eso, ¿qué son? Conceptos. ¿Qué es una doctrina? Algo que está definido. Por ejemplo, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Eso no hay que discutirlo. Pero discutir sobre si Adán tenía ombligo o no. La pregunta es, ¿me salva saber si tenía ombligo o me condena saber si no lo tenía? Y la respuesta es, para nada. Todo lo que se discuta no deja de ser un palabrerío, el resultado de los conceptos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las doctrinas definen de alguna manera nuestra salvación. Porque si yo quiero ser salvo, yo tengo que creer en la justificación. Si yo no creo en la justificación, no puedo ser salvo. Porque el ayer siempre me estará torturando. Si yo quiero ser salvo y no me quiero bautizar, pues no voy a poder ser salvo porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Si yo quiero ser salvo y no quiero creer que hay un solo Dios, pues soy politeísta y la Biblia condena el politeísmo. Acuérdese, la diferencia que hay entre conceptos y doctrinas son que las doctrinas están definidas y afectan nuestra salvación. Los conceptos no. Por eso los conceptos los podemos negociar. Las doctrinas no son negociables. Listo. Hermano Carlos, preguntan acá, ¿cuál es el significado de la Santa Cena? Bueno, según la primera carta a los Corintios leemos, textualmente le enseña a usted varias cosas la Santa Cena. De pronto, usted lo ha escuchado mucho porque yo sé que su pastor se lo ha enseñado. Porque los pastores tenemos muy en cuenta esto. Lo primero, acuérdese que la Santa Cena de alguna manera representa lo que era la Pascua para Israel. ¿Qué era la Pascua para Israel? El testimonio de que habían sido esclavos y ahora eran libres. Que Dios los había guardado, los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra de Canaán. ¿Qué representa la Pascua para el cristiano? Bueno, usted recuerda que Jesús en la última cena hizo algo muy interesante. Dice que verso 23 de la primera carta a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los israelitas celebraban la Pascua celebrando ¿qué? Su libertad. Cuando el cristiano celebra la Santa Cena, ¿qué está celebrando? ¿O de qué se está recordando? De la obra de Cristo, de la
muerte, sepultura, resurrección y regreso. Porque sigamos leyendo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, participar de la Santa Cena es recordar que Cristo fue molido por nuestros pecados y que Él derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y luego sigue diciendo la Escritura, el fondo final. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa entonces la Santa Cena? Que hubo uno que fue molido por nuestros pecados, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que además, en el momento que yo lo hago, no solamente estoy recordando el evento que se dio a mi favor, sino también traigo a la memoria que Él viene otra vez. Es una manera de predicar no solamente la obra que se hizo, sino lo que viene desde ese momento hasta que Él aparezca a llevar su iglesia. Pastor Santiago. Pastor, por acá nos están haciendo otras preguntas por interno, entonces voy a aprovecharlo. Y nos dice, porque bueno, nos están escribiendo por Radio Pu, por el canal de Kennedy Gospel de YouTube, por el canal de Kennedy Gospel de Facebook, y aquí John ya es por WhatsApp. Sí, señor, por interno nos llega una pregunta y dice: hay quienes tachan a la palabra de Dios como machista. Para aquellas personas, ¿cuál sería la respuesta más concisa para poder aclarar cualquier duda? Bueno, las personas que tratan la palabra de Dios como machista, pues simplemente aclaro que ya eso va es desde el punto de vista del individuo, ¿no es cierto? Pero uno no se pregunta por qué la raíz de la mata de maíz no es el chocolo. Uno se pregunta por qué los ríos corren para abajo y no de para arriba. Uno se pregunta por qué los árboles echan sus frutos en sus copas y no en la raíz. Uno se pregunta por qué la mata de papa echa su fruto en la raíz y no en la copa. Solo como para que usted se dé cuenta que simplemente existe un orden. Amén. Entonces, Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Le dio derechos y deberes al hombre, le dio derechos y deberes a la mujer. No tenemos la culpa, los varones, de que Dios haya dicho primero el varón y después la mujer. Porque primero fue lo primero y después fue lo otro. ¿Por qué no hizo Dios primero al hombre antes que al universo? Podría también ser otra pregunta. ¿O por qué no hizo? Usted puede cuestionar lo que quiera. Lo que pasa es que la Biblia es un libro ordenado. Y Dios lo estableció de esa forma para que el mundo pues marche de una forma coherente. Las personas que hablan de que la Biblia es machista simplemente son movimientos feministas que quieren ser las mujeres iguales a los hombres. Y por ningún motivo un hombre será igual a una mujer, ni una mujer será igual a un hombre. Sí, señor. El ADN es diferente. La estructura ósea, pues los hombres no parimos, las mujeres sí. Entonces, por lógica, somos diferentes. Amén. Entonces, no es que la Biblia sea machista, sino que Dios ha organizado todo en un correcto orden. Amén. Y le da al hombre sus derechos y sus deberes, a la mujer los derechos y sus deberes. Cuando el hombre cumple con sus derechos, cuando el hombre cumple con sus deberes, puede tener sin pedir todos sus derechos. Cuando la mujer cumple con sus deberes, sin duda alguna, tendrá como resultado todos sus derechos. Amén. Hermano Carlos, una de las primeras preguntas, que si nos puede hacer el favor de explicar los versículos del capítulo 2 de Primera de Timoteo, 2 al 7. ¿Lo leo? ¿Ah, sí? Que dice así:
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y verdad. La persona está inquieta con ese, que porque el verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pues es que comienza diciendo instrucciones sobre la oración y el lugar de la mujer en la iglesia, porque muestra todo un párrafo. Claro que la persona solo tiene la inquietud hasta el verso 7, Sí. pero el párrafo tiene un contenido muy interesante que está relacionado con la oración. Entonces enseña de que el cristiano debe de hacer oración, debe hacer rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Ya? Y comienza a explicar por quiénes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, con una finalidad, que vivamos quieta y reposadamente. ¿Y por qué? Porque vivir quieta y reposadamente es bueno. ¿O quién le gusta vivir en guerra? O sea, es un deber del cristiano orar por los Claro que reyes, sí, por el presidente, claro. por todos los que... Claro, ese es un deber de los cristianos. Lo que la Escritura está enseñando es, debemos de orar para que los gobernantes tengan la sabiduría suficiente Amén. para dirigir sus estados, y eso pues trae como resultado que haya calma, que haya tranquilidad. Cuando hay un mal gobernante, pues entonces vienen los problemas de orden público, que diciendo los inconformes que están luchando por los pobres, a quienes más afectan son a quienes, a los pobres. Los grupos que están al margen de la ley vuelan un puente. ¿Usted cree que el presidente pasa por ese puente? ¿No? Él va en su helicóptero. ¿Quién pasa por ese puente? El campesino, que lleva su carga en la mula para venderla al pueblo. ¿Cierto? Vuelan una torre de energía. ¿Usted cree que el presidente sufre en el Palacio de Nariño de energía? Si se va, él tiene su planta propia. ¿Quién sufre? El que tiene su negociecito de helado, su venta de carne. Entonces, por eso es que dice que tenemos que orar por los gobernantes, por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente. Amén. Seguimos. Sí, señor, por acá nos hacen una pregunta a través de YouTube y nos dicen, bueno, bendiciones. Pastor, quisiera saber si todavía es legal el diezmo en el tiempo de la gracia. Espero su respuesta. Pues si usted no quiere dar el diezmo, no lo dé. Que de eso hay mucha gente en el cristianismo. ¿Ya? Bueno, y dirán, ¿y por qué habla el pastor así? Bueno, porque es que esa pregunta se mueve en las redes sociales todos los días. Y tratan a los pastores de ladrones. ¿Cierto? Y se les olvida que ningún pastor cobra diezmos. Ninguno. Además, la Biblia no dice dele los diezmos al pastor. La Biblia dice llévelos al alfolí. Ahora, que si es del tiempo de la gracia, bueno, algunos dicen que es del tiempo de la ley. Venga, es que el diezmo, eso era de la ley, y ya estamos en la gracia. Permita que su mujer tenga 5 maridos entonces, porque el no adulterar también era de la ley, y el no fornicar también era de la ley. Entonces permita que su hija tenga muchos novios con quienes conviva, ¿ya? Porque como eso era de la ley, entonces no seamos tan amañados a las escrituras, y eso lo único que reflejen los cristianos que no quieren, que no están de acuerdo con diezmar, es que el Dios para ellos no es Dios, sino el 10%. Mire lo pequeño de cristianismo que tienen estas personas. El Dios de ellos es el 10% del Amén. dinero. Referente a la pregunta que hizo el pastor Santiago, una persona dice, si un creyente no diezma, ¿eso le afecta a la salvación? Bueno, no sé
¿qué pensará usted si hace una parte y no hace todo? Yo como pastor no puedo definir quién se salva y quién se condena. Ni puedo llevar al cielo a quien Dios nos llevó, ni puedo llevar al infierno a quien Dios nos llevó. Yo lo único que puedo decir es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el deber del cristiano es dar a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Que tuvo origen el diezmo no en la ley, sino en la dispensación de la promesa. Y que en la gracia textualmente dice, la ley no invalida la promesa. Ahora, cuando uno mira 1 Corintios 9, encuentra el reclamo del apóstol porque le querían negar sus derechos. Cuando uno mira la carta a los hebreos, encuentra que es dirigida a la iglesia salva por gracia el día de Pentecostés, y en el segundo discurso de Pedro a ellos se les hace mención de el deber de diezmar entre los cristianos. Si uno mira el Evangelio según San Mateo, encuentra que es necesario hacer justicia y misericordia como es necesario diezmar. Eso es lo que dice la Biblia. Las personas que están en contra de diezmar se pegan de algo muy simple. Es de la ley. Y resulta que hay muchas cosas que no quieren ellos admitir. Yo le preguntaría a ese hombre que dice, el diezmo es de la ley, ¿le gustaría encontrar a su mujer con 3 maridos? Porque es que el adulterio apareció en la ley. Entonces, ¿qué? Uno tuvo la osadía de decirme a mí, pastor, vea, aquí está la Biblia. Muéstreme dónde dice la Biblia, Pablo dijo, pague diezmos. Entonces yo se la recibí y se la devolví. ¿Dónde dice que no los dé? Es que las cosas uno pastor, no puede... pero la Biblia en el Nuevo Testamento sí habla acerca de que el obrero es digno de su salario, y le habla acerca a los hermanos de la iglesia acerca de tener en cuenta al pastor y... Claro. En el orden bíblico es un deber diezmar. Amén. Y Dios dice que bendice a la persona que lo hace. Con respecto a su salvación, no me compete a mí. Cada uno dará cuenta a Dios. Amén. Es más, en la iglesia donde soy pastor, yo voy para 6 años ya, y creo que solo he dado una enseñanza sobre el diezmo. Porque Dios no me mandó a predicar sobre diezmos, sino el Evangelio. Y como la doctrina del diezmo está en la Biblia, pues uno le enseña. Pero yo no me doy cuenta ni quién diezma, ni quién no diezma, ni estoy interesado en saberlo. Lo único que me importa a mí es predicar el Evangelio. Y después de ahí, cada uno dará cuenta a Dios. Porque en la doctrina prebautismal se les enseña a los cristianos cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Amén. Pastor, por acá hay una pregunta, y es una persona que es cristiana y dice amar a Dios, así lo plantea la persona. ¿Puede depilarse ya sea las cejas o las axilas? Algunas de esas situaciones son por motivos de higiene. ¿Ya? La Biblia no dice que no lo haga, ni tampoco dice que lo haga. Creo que cada cristiano debe de medir sus valores, sus principios. ¿Ya? Alguna vez me han escrito sobre al respecto, porque hay una dama, no sé el nombre, ni sé a dónde asiste, ni estoy interesado. Me ha dicho, pastor, tengo un problema. Es que resulta que mis cejas van de lado a lado, no existe separación. O sea, esta parte del centro es totalmente tupida. Y ella dice que se siente mal, porque es además una funcionaria, y entonces pues tratan de cuestionarle. Entonces ella me ha preguntado sobre eso. ¿Qué cree usted que yo respondí? Le dije, haga lo que la Biblia dice. Lea lo que Pablo enseña, lo que la Biblia dice acerca del comportamiento de la mujer cristiana. Y de ahí para allá despreocúpese del cuestionamiento de unos y otros.
que la gente siempre hablará. Pastor, es que yo creo que hay cosas muy personales, pero con esta misma pregunta hay otra que dice que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que si una mujer puede hacerse la cirugía para no tener hijos y si no peca delante de Dios. Yo pienso que son cosas muy diferentes. Eso son situaciones muy, ¿cómo te dijera? Una respuesta bíblica no se podría dar. Venga, la Biblia dice así, no. Uno da un parecer. De hecho, que en las conferencias prematrimoniales a los que se aspiran a casar, pues yo les enseño, incluso los mando a investigar sobre cuántos métodos para control del nacimiento de los hijos hay. Amén. Entonces ellos me traen 5, 8, 10 y más. Entonces comenzamos a estudiar uno por uno desde el punto de vista científico, porque todos traen su parte positiva y su parte negativa. ¿Qué es lo que más le conviene a la persona? Ahora, que si es malo planificar, no, porque los hijos no nacen por voluntad de Dios, sino por voluntad de papá y mamá. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. ¿Ya? Entonces, yo puedo controlar el nacimiento de mis hijos. Lo que pasa es que yo tengo que buscar el mecanismo que no afecte la salud de ninguno de los dos. Y que ante todo no me vaya a afectar también mi conciencia. Exacto, que no le afecte la conciencia. Exactamente. Porque al final lo que va a contar es lo que está en mi cabeza. Si yo me siento a comerme un plato de, yo qué sé, de punta de anca a la brasa y estoy pensando que estoy pecando, efectivamente estoy pecando. Amén. Porque eso es lo que dice el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Es necesario que todo lo que haga lo haga con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, en ese caso hay que poner cuidado. Amén, amén. Que no sería muy recomendable la cirugía en el hombre ni en la mujer, porque al final nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero si una de las partes lo hace, pues y lo hacen en con su mutuo acuerdo, conciencia. y lo hacen porque Exacto. también hay que tener en cuenta eso. Exacto. No ve que cuando la mujer se casa, el hombre se casa, ya dejan de ser dos para ser uno. Exacto. Entonces, Si ellos antes están de tomar acuerdo, la decisión, amén, debe de consultar uno con su pareja y ponerse de acuerdo, y dos, pedir asesoría de la parte profesional, en este caso el médico, que los puede orientar. amén. Mi pastor, por acá nos llega una pregunta final, diría yo, y es acerca de una iglesia o varias congregaciones, nos comenta la persona, en donde se ha enseñado que se debe tener como el arca, haciendo referencia al arca del pacto, en su casa para que haya bendición, para que haya prosperidad y demás. Y muchas familias lo han hecho, pero hay otros hermanos de la congregación que sienten que esto es idolatría, tener como este tipo de figuras y generarle la bendición del Señor al tener, o atribuirle la bendición del Señor al tener esa arca. ¿Cómo se debería manejar ese tipo de situaciones? O sea, la nos pregunta pregunta es, la persona. Si yo hago la figura del arca y la tengo en la casa como fuente de bendición, bueno, sí, y el los otros Señor no. le saldría al encuentro y le diría lo que le dijo Israel, cuando un día se hicieron un dios de madera y con parte cocieron el pan y con el resto fueron y hicieron una figura a través de la cual invocaban o pedían a Dios. Entonces Amén. Dios les dice: Israel, yo te redimí, no fueron los ídolos. Según el Éxodo 20, nadie está llamado
a hacer imagen ni ninguna Sí, semejanza. sí, está bien. Lea lo que dice Éxodo capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no los honrarás. Y explica la razón. Y Jesús habla en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que a Dios hay que adorarlo es en espíritu, no a través de, ni por medio de. Eso son netamente conceptos idolátricos que nada tienen que ver con el cristianismo. Porque entre otras cosas, el arca tampoco fue dada para el cristianismo. Eso fue una figura que se dio para el pueblo de Israel en la peregrinación, que representaba la presencia de Dios y que era el lugar a donde acudía el sumo sacerdote. Entonces, nosotros no podemos mezclar ley con gracia. No la podemos mezclar. En ese campo usted tiene que tener cuidado. Eso simplemente es idolatría. Venga, y entonces Dios, ¿por qué mandó a hacerlo? Es que una cosa es que Dios le diga a determinada persona que lo haga, otra cosa es que usted lo haga por su cuenta. Así que eso simplemente es idolatría. Lea primera de Juan 5, 20 y 21 y le da la respuesta. Amén. Sigamos. Amén. Sí, señor. Pues hay una persona que nos ha escrito por interno y nos hace una pregunta. Nos dice que hay un simpatizante que están evangelizando que quiere saber cuándo el matrimonio es válido para Dios. En qué momento esa unión viene a ser validada por Dios. Bueno, yo sé la intención de la pregunta, porque hay una corriente que dice que el matrimonio es simplemente yo le digo a mi novia vámonos y hacemos un pacto por ahí. Conozco inclusive un presunto cristiano que consiguió mujer y no acudió ante un notario, no acudió ante la oficina del registro civil, no acudió ante un pastor, nada. Él dijo, no, es que usted y yo nos podemos casar aquí. Pero ese es un pensamiento muy fuera del verdadero sentido de lo que es el cristianismo. Vea, los que no son cristianos pueden casarse como quieran y vivir como quieran y hacer lo que quieran. Al final no son cristianos. Sí, señor. Pero los cristianos sí tenemos que entender que el matrimonio es establecido por Dios, que Jesús habló de él, que Moisés lo reguló, que Pablo dice que es honroso en todos el matrimonio, no la unión libre. Entonces, la corriente que hay es, no, yo tengo mi novia, hacemos un compromiso entre ella y yo solitos, nos vamos a vivir y resulta de que también la legislación colombiana habla de esa figura en el Código Civil. Dice, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el ánimo de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Eso dice la ley. Entonces, cuando yo no me caso como dice la ley y como enseña la palabra, pues más allá de que yo piense que estoy casado, no estoy casado. Ah, pastor, y entonces ¿cómo la gente antes de Moisés? Pero era que no había ley. Entonces, cuando no había ley, los hermanos vivían con las hermanas, el papá con las hijas, la mamá con los hijos, se reproducían entre ellos. No había una reglamentación. Sí. Pero una vez que hubo normas, que hubo reglamentación al comportamiento humano, entonces ya se establece qué es un matrimonio y cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes que le confiere el Estado y cuáles son los derechos y los deberes que le confiere Dios a través de la su Biblia palabra. Dice en el Nuevo Testamento que la mujer está sujeta por la ley al marido. Capítulo 7 Amén. De la primera Mientras carta, él vive. Perdón, de la carta a los romanos, hablando de una analogía Amén. muy importante. Bueno. ¿El tiempo se fue? Hay demasiadas muchas preguntas. Pero Bueno, no. pero qué interesante. Demos respuesta a otra.
A otra, hablamos entonces acerca de, preguntan que cuál es el velo que la Biblia dice que las mujeres deben de llevar. Primera de Corintios, ¿no? Pues ahí no dan la cita, pero dicen, la Biblia dice que la mujer tiene que llevar velo. ¿Cuál es el velo? Bueno, hay que mirar el contexto. Resulta que ese pasaje está relacionado con la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba en Corinto? Acuérdese que Corinto era una ciudad que tenía un templo dedicado a Venus, que sus sacerdotisas eran en número más de 1000, Amén. que se caracterizaban por ser prostitutas, que arrastraban a la gente a sus reuniones, todo en torno al erotismo. ¿Ya? El evangelio llega a Corinto y resulta que mucha gente se convierte. La historia dice que por lo menos 20,000 personas se convirtieron a Cristo o eran cristianas en el tiempo que Pablo envía la carta a los Corintios. ¿Qué sucedió? Bueno, que las mujeres piadosas utilizaban un velo para diferenciarse de las prostitutas. Y eso en su cultura era muy significativo porque los hombres que iban buscando placer, al observar a estas mujeres que usaban su velo, decían, son personas privadas, no son públicas, hay que respetarlas, pero las que andaban sin cubrirse, simplemente se invitaban, se les pagaba y eso era todo. Una vez que las cristianas, que tantas mujeres llegan a la iglesia, se convierten, entonces Pablo dice, ya no que usen el velo, sino que en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso dice que al hombre no le es honroso dejarse crecer el cabello, en tanto que a la mujer le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces no podemos traer a la cultura colombiana o latina una costumbre que era netamente entre los griegos y que diferenciaba la conducta de una y otra mujer. Pastor, por pero eso en el las mujeres de la hoy, iglesia, en el tiempo de hoy, es el cabello. Eso es. Por eso las mujeres que asisten a nuestra iglesia y se convierten, ellas se arreglan su cabello. Pero se lo arreglan, no pero se no se da, ahí. exactamente, Sí. pero no andan de una manera desvergonzada tratando de ser hombres cuando son hembras, porque hoy hay mujeres que hay que examinarlas para saber si es macho o es hembra, como hay hombres que hay que examinarlos para saber si son machos o son hembras. Es desafortunado, el mundo está al revés. Pero yo creo